Buenos días, hermanos, feliz sábado. Sean todos muy bienvenidos en esta hermosa mañana. Eh, el Señor Jesús se siente feliz, ¿verdad? Al vernos aquí a cada uno de nosotros en este día santo, ¿verdad? Y que hemos apartado ese tiempo especial para adorarle en este día. En esta hermosa mañana les traigo el tema titulado Las 10 Vírgenes. Vamos a meditar en este tema, ¿verdad? Que lo encontramos en el libro de Mateo, su capítulo 25, versículos del 1 al 13. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Querido Jesús, en esta hermosa mañana le damos gracias por el grato privilegio que nos da y la oportunidad que nos ha otorgado de estar acá presentes en este día santo para adorarle. Gracias porque aún tenemos la libertad de hacerlo y hemos venido, Dios, para apartar este momento y darle gracias a usted por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Que este tema, oh Dios, pueda tocar nuestros corazones y que podamos comprenderlo y que usted pueda otorgarnos sabiduría, entendimiento para poder comprender su palabra. Gracias por todo, en su nombre, amén. Muy bien, Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Estos versículos nos están hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes, pero sin antes vamos a dar un vistazo al capítulo 24. El capítulo 24 nos está hablando sobre las señales del fin del mundo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo vemos el mundo actual? ¿Cómo estamos viviendo en el mundo actual? Porque el libro de Mateo, su capítulo 24 y versículos, especialmente su versículo 3 al 8, nos está hablando sobre algunas señales del fin del mundo. Y estos versículos dicen, Mateo 24, 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4. Jesús respondió, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Oirán guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien. Ahora yo quiero hacerles la pregunta. ¿Estará sucediendo esto en nuestro mundo actual? Sí, está sucediendo. Hemos escuchado guerras, rumores de guerras. Hace poco escuchamos rumores de guerras y guerra, y hubo guerra. Y las noticias daban a conocer que la guerra era grande. Y hace unos días atrás escuchamos las noticias de un terremoto. Entonces, yo creo que como cristianos, ¿verdad? Como conocedores de la palabra de Dios, no debemos de alarmarnos, porque sabemos de que estas son señales del fin del mundo, ¿verdad? Estamos viviendo en los últimos días de este mundo actual, ¿verdad? No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Los apóstoles en aquel tiempo, tiene muchos años, ¿verdad? Muchos años atrás, miles de años atrás, ellos preguntaron, dinos, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida cuando tú vengas? ¿Qué vamos a observar en esos días? Y el Señor Jesús les dice, oirán guerras,
rumores de guerras, habrán pestes, hambres. Todavía en el año, ¿verdad? Hace poco, en el año 2020, escuchamos del COVID-19, el famoso COVID, ¿verdad? Que trajo una gran destrucción, hubieron muchas personas murieron, ¿verdad? Y esta es una peste, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara y lo está diciendo. Habrán hambres, en todo el mundo hay hambre, no solo aquí, en todas diversas partes del mundo, algunos países carecen de alimentos y la hambre es algo, ¿verdad?, que es extremadamente, ¿verdad? Tal vez en este país es un país muy bendecido, pero hay países de que hay personas que no tienen que comer durante todo el día. Entonces, todas estas señales del fin del mundo, Jesús las dio a conocer, ¿verdad? Y ahora nosotros las estamos viviendo. Entonces, pero ya está escrito, ¿verdad? Es algo que a nosotros nos ayuda a comprender que la venida de Cristo está pronto, que la venida de Cristo está cerca. Ya no estamos en los momentos en los cuales podemos estar jugando al ser cristiano o no serlo, ¿verdad? Y no lo digo por ustedes, yo lo digo por mí mismo, para empezar, ¿verdad? No debo de estar jugando, ¿verdad? No debemos de estar jugando en ser o no ser, porque Apocalipsis, ¿verdad? Menciona que o estamos fríos o calientes, ¿verdad? Pero un término medio para nuestro Señor Jesús no existe. Entonces, estas señales del fin del mundo las estamos viendo. Todavía hace pocos días, vuelvo a repetirlo, escuchamos un gran terremoto en Venezuela, el país está cercano, hubo un gran terremoto, 2 veces, ¿verdad? Muchas personas murieron y muchas personas aún no han sido encontradas. Entonces, ¿quién nos da a entender esto? De que las profecías bíblicas, los acontecimientos y las señales del fin del mundo se están cumpliendo, ¿verdad? Y no debemos de alarmarnos, porque el Señor Jesús fue claro y dijo, y esto tendrá que pasar, pero aún no es el fin, ¿verdad? Entonces, vemos todos esos acontecimientos y no nos preocupemos ni nos alarmemos, sino preparémonos, estemos listos, porque Jesús está a las puertas y Jesús está muy pronto a venir. Pero les quería hablar de esto porque es una introducción al tema de esta mañana. En el libro de Mateo, el capítulo siguiente, que es su capítulo 25, nos está hablando sobre una parábola. Jesús contó esta parábola de las 10 vírgenes. Y en el capítulo de Mateo, su capítulo 25 y su versículo 1 al 13, nos está hablando sobre esta parábola. Y dice, en el versículo 1 de Mateo 25, y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Versículo 2, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Versículo 5. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Versículo 9. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los que lo venden y compren. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco.
Versículo 13. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo creo que podría terminar acá, ¿verdad? No hay más que decir. Pero vamos a desglosar un poquito la explicación de esta parábola, ¿verdad? Vemos dos clases de grupos. En las 10 vírgenes vemos unas que están preparadas y las otras que no lo están, ¿verdad? Vemos al grupo de las prudentes y vemos al grupo de las insensatas. Los dos grupos tienen algo en común. Están esperando al novio. Pero hay una gran diferencia entre ellas. La palabra de Dios acá lo está explicando y está diciendo que 5 de ellas estaban preparadas y tenían suficiente aceite en sus vasijas, ¿verdad? El novio tardaba, pero ellas estaban preparadas. Esta es la diferencia. Pero las 5, las insensatas, no tenían suficiente aceite. El novio tardaba, sus lámparas se apagaron porque no estaban preparadas con suficiente aceite. Vemos estos dos grupos, ¿verdad? Vemos algo en común, que los dos grupos, que ambas esperan al novio y lo esperan con emoción. Pero la diferencia entre sí es de que unas están preparadas y otras no. Que unas tienen suficiente aceite y otras no. Entonces, el novio es Cristo Jesús. La novia, las vírgenes, es la iglesia. Lastimosamente, hermanos, en nuestra iglesia, aunque no quisiéramos, existe división, ¿verdad? Es triste, porque no debería de pasar esto. Pero en Mateo capítulo 13 dice, y los apóstoles dijeron, y le dijeron a Jesús, ¿arrancamos el trigo, la cizaña entre medio del trigo? ¿Y qué respondió Jesús? No lo arranquen. Porque tal vez arrancando la cizaña podemos arrancar el trigo, porque se parecen. Respondió Jesús. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y Jesús termina diciendo, al final de la cosecha, entonces ahí se verá quién es trigo y quién es cizaña. Vuelvo a repetirlo, no debería pasar esto, ¿verdad? Como iglesia, como cristianos, porque creemos en un mismo Dios. Pero entre nosotros, ¿verdad? Hay trigo y hay cizañas. Yo no quisiera mencionarlo, pero la palabra de Dios es quien la da a conocer. Hay dos grupos. Pero yo sé que nuestra iglesia va a ser el grupo de las prudentes, de las que van a estar preparadas para cuando el novio regrese. Cristo Jesús está muy pronto a venir. Y muchas veces nos está pasando de que nuestro aceite no es suficiente. Hermanos, el aceite en la vida cristiana simboliza el Espíritu Santo. Si el aceite está faltando en nuestra vida, es porque el Espíritu Santo no está llenando nuestra vida. Y si no dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida y nuestro corazón, y si no lo dejamos entrar, Él se va a ir alejando poco a poco de nuestra vida. No es que Él se quiera alejar de nuestra vida y de nuestro corazón. No es que Cristo Jesús nos quiera dejar solos, sino que nosotros le cerramos la puerta a nuestro corazón. Entonces, el llamado de esta mañana es de que nosotros tengamos suficiente aceite, que estemos preparados, que nuestra vasija esté llena. Porque recordemos que si el aceite no es suficiente, nuestra lámpara se va a apagar. Y la lámpara, en la palabra de Dios significa, ¿qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a tus pies, tu palabra, y una luz en mi camino.
Entonces, si la lámpara no tiene suficiente aceite, se va a apagar. Si el Espíritu Santo no llena nuestra vida se va a apagar. No vamos a tener suficiente aceite cuando el novio regrese. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, es posible que nuestro aceite se haya terminado. Entonces, es momento, ¿verdad?, que nuestras vidas sean llenas de aceite, que nuestras vasijas se llenen lo suficiente para que cuando el novio regrese estemos listos y estemos dispuestos y recibamos al Jesús que viene en las nubes, ¿verdad?, con gozo y alegría. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llenar nuestras vidas de aceite? Estudiando su palabra, comunicándonos con Él día con día, a cada momento, compartiendo este evangelio a todas las personas. Esto nos ayudará a que nuestros aceites y nuestras vasijas estén llenas. La diferencia de las 10 vírgenes, 5 insensatas y las 5 prudentes, era de que no habían llenado su vasija de aceite para esperar al novio, mas las prudentes sí lo habían hecho. En Romanos 8:9, si quieren acompañarme en la lectura, en Romanos capítulo 8 y su versículo 9. Romanos su capítulo 8, versículo 9 dice: pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es clara, la palabra de Dios es clara en lo que dice. Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces no le pertenecemos a Él. Porque solo hay 2 caminos. El camino que nos conduce a la vida eterna o el camino que nos conduce a la perdición eterna. Una de 2, ¿verdad? El bien o el mal. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, si ese aceite no es abundante en nuestras vidas, es porque no le pertenecemos a Cristo. Entonces dejemos que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas a cada momento. Que el Espíritu Santo more en nuestra vida día con día. Que sea lo primero en nuestra vida. Que al levantarnos desde la mañana, dejemos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida, nuestro ser y nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara y yo creo de que está de más decir tantas cosas, porque si el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no mora en nosotros, entonces no somos de Cristo. Vamos a ir al libro de Hechos, su capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice: Pedro contestó: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Desde qué momento recibimos este don? Desde que somos bautizados, ¿verdad? Desde el momento que nosotros somos bautizados, somos llenos del Espíritu Santo. Porque ya no vivimos según la carne, sino que ahora vivimos según el Espíritu de Dios, que ahora mora en nuestros corazones y que nos hará diferentes personas, ¿verdad?
que seamos un ejemplo, ¿verdad?, para las personas de afuera, que nuestro carácter refleje que Cristo mora en nosotros, ¿verdad?, que haya una diferencia entre cristianos y no creyentes, ¿verdad?, que se refleje, que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, porque desde que somos bautizados, el don del Espíritu Santo entra en nosotros. Y el ejemplo que nos da Cristo Jesús, cuando Él fue bautizado, ¿qué fue lo primero? Dice que una paloma descendió desde el cielo en forma del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, desde el momento que nosotros somos bautizados, nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas. Y recordamos la historia de Nicodemo, que él pregunta y dice, ¿cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? Si ya soy una persona adulta, ¿cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Pero Jesús le dice, cuando tú sos bautizado en la forma espiritual, naces de nuevo, ¿verdad? Nacemos en una nueva vida, porque toda la vida queda atrás. Y cuando somos bautizados, nace una nueva vida en nosotros. Entonces, desde el momento, ¿verdad?, que somos bautizados, el Espíritu Santo entra en nosotros y nuestra vasija de aceite empieza a llenarse, ¿verdad? Pero no dejemos que esta vasija de aceite deje de llenarse y empiece a quedarse vacía. Entonces, es día con día, conforme al estudio de la palabra de Dios, conforme a la oración, conforme a compartir el Evangelio a las personas que aún no lo conocen. Es de esta forma que nosotros podemos llenar nuestras vasijas de aceite, ¿verdad? Día con día. Vamos a regresar al libro otra vez de Mateo. Su capítulo 24. Quiero yo mostrarles otras señales del fin del mundo. Mateo 24, su capítulo 37 al versículo 41. Y dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escuchemos bien lo que dice estos versículos, porque es lo mismo que está pasando en nuestros días. En los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Estará sucediendo esto en nuestros días? Sí. Nosotros vamos hacia las personas, queremos compartir este evangelio y muchas personas nos rechazan. Muchas personas cierran la puerta de su casa. No quieren escuchar de la palabra de Dios. El mundo sigue y nosotros nos damos cuenta que las personas siguen en sus actividades diarias. Y acá dice que como fue en los días de Noé, las personas se casaban, las personas se divertían, iban en fiestas. Y es lo mismo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Pero Cristo está muy pronto a venir. Así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es triste porque en los días de Noé, él predicó 120 años. 120 años. Y las personas no quisieron obedecer. Me imagino que muchas veces le dijeron, hey Noé, tú estás loco. ¿Por qué predicas de alguien que tú dices que va a venir y no va a venir? Y en estos tiempos nos dicen, ¿verdad? Cuando usted dice, prepárese, usted habla con una persona y le dice, prepárese porque Cristo está muy pronto a venir. Y dice, mi abuelita decía que iba a venir y no vino. Mi abuelita ya tiene como 30 años que falleció y se fue con ese pensamiento y Jesús no vino. Pero cada día que pasa en este mundo es un día menos para el regreso de Cristo. Si antes faltaban 20 años, ahora faltan menos de 20 años.
Entonces, Jesús está pronto a venir. Y es triste lo que pasó en los días de Noé, porque el arca se cerró. No es porque Noé lo haya querido, sino que la palabra de Dios dice que el ángel del Señor cerró la puerta del arca. Y cuando comenzó a llover, porque en esos tiempos, si hemos estudiado la palabra de Dios, dice que no llovía y que el agua nacía del suelo y no caía la lluvia. Entonces las personas más aún no creían, porque ¿cómo iban a creer de algo que Noé les decía? Va a caer un diluvio, va a llover, va a caer agua del cielo. La gente no creía y le decían, Noé, tú estás loco, ¿cómo te imaginas que el agua va a caer del cielo? Pero cuando la puerta del arca se cerró y comenzó a llover y el agua comenzó a caer del cielo, entonces la gente gritaba. La gente entró en pánico y le gritaban a Noé, Noé, ábrenos la puerta, por favor. Ahora sí creemos lo que tú has predicado. Pero era demasiado tarde. Y así como fue en los días de Noé, va a ser en nuestros días actuales. Cuando en realidad la gente vea que Cristo viene en las nubes de los cielos, va a decir, Señor, nos arrepentimos, queremos ir contigo, pero va a ser demasiado tarde. El día de aceptar a Cristo, el día de aceptar que Cristo viene pronto, es hoy. Hoy, no mañana. Es hoy. Porque el día de mañana no sabemos, ¿verdad? El día de mañana es el futuro y no conocemos el futuro, no sabemos qué va a suceder. Es posible que Dios nos regale mucha vida y es posible que Dios ya no me dé vida el día de mañana. Entonces el día de mañana no existe, es hoy. Si hoy estamos acá presentes, si hoy tenemos vida, salud, es ahora. Es ahora que debemos de aceptar que Cristo viene pronto y debemos de prepararnos. Debemos de estar como las 5 vírgenes prudentes que tenían suficiente aceite. Tenían suficiente aceite para esperar al novio. El novio tardó. Está pasando lo mismo en nuestros días. Cristo Jesús está tardando, pero está tardando por amor a usted y por amor a mí. Porque la Biblia dice que Él quiere que todos seamos salvos y que nos arrepintamos. Mas no quiere, dice, que nadie perezca ni se pierda. Cristo quiere que usted y yo seamos salvos y que vivamos con Él allá en el cielo y que vayamos con Él por 1000 años y regresemos a esa tierra renovada, ¿verdad? Para gozar en presencia con Él. Eso es lo que quiere Cristo en nosotros, eso es lo que quiere Cristo en nuestras vidas. Entonces es momento de prepararnos hoy, no mañana. Es momento que yo me prepare hoy mismo, no mañana. El mañana no existe. El mañana, ustedes me podrán decir, el mañana sí existe. Es posible que no. Es hoy, ¿verdad? Que entreguemos nuestra vida y nuestros corazones a Cristo, porque Él está muy pronto a venir. Y veamos en el libro de Mateo, ahí mismo, su capítulo 25, ahora su versículo 6. Veamos, lo vuelvo a leer. Y dice, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. ¿A qué hora dice? A la medianoche. ¿Y qué sucede a medianoche? Todos estamos durmiendo. Y espiritualmente, alguien que está durmiendo significa que está derrotado, que no está preparado. A medianoche todos estamos durmiendo. Pero dice que el novio vino a medianoche. Versículo 7. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero recordemos que estas eran las vírgenes que estaban preparadas
con suficiente aceite y que estaban esperando al novio. El novio tardó, llegó a medianoche, pero ellas estaban listas, preparadas con suficiente aceite. Pero ¿qué había pasado con las otras 5? Habían salido a comprar aceite, porque no tenían suficiente aceite para esperar al novio. Y el versículo 11 dice, y después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y el versículo 12 es triste lo que dice, pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Es triste. Pareciera que fuera solo una parábola o una historia, pero eso refleja la vida cristiana. Refleja la vida actual en nuestras vidas. El novio está listo a regresar. El novio va a venir a medianoche cuando nadie se lo imagine. Porque la Biblia dice que el día ni la hora, nadie la conoce. Y es clara la Biblia y dice, ni aún los ángeles saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre regresará por segunda vez. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos? ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros? Estar listos, preparados. Veamos lo que dice, quiero llevarlos al libro de Juan, su capítulo 10 y su versículo 14. Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Recuerdan cuando el novio dijo, ábrenos la puerta? Gritaban desde afuera las vírgenes. Señor, ábrenos la puerta. ¿Y qué respondió él? No las conozco. Hermanos, preparémonos para que cuando venga ese día, Jesús no nos diga, no los conozco, sino más bien nos diga, hijos, ven a mí, vengan a mí. Ustedes se prepararon y están listos para ir a gozar de las mansiones celestiales. Porque esas partes de estos versículos se siente un poco triste, porque ellas tocaban la puerta, me imagino en desesperación, tocando. Señor, ábrenos la puerta. Y el novio responde, Cristo Jesús responde, no las conozco. Y el versículo 14 del libro de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Claro, hermanos. Cuando nosotros dejamos que Cristo Jesús more en nuestras vidas, Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Porque imitamos lo que es Él, imitamos su carácter, imitamos su amor, su compasión, su misericordia hacia los demás y hacia nuestros prójimos. Pero cuando no lo conocemos, hacemos todo lo contrario. Entonces el buen pastor conoce sus ovejas y nosotros conocemos a nuestro pastor. Y vamos a ir ahora a Primera de Juan, su capítulo 2. Y versículo 19. Escuchemos lo que dice este versículo. Es muy interesante lo que dice este versículo. Primera de Juan, su capítulo 2 y versículo 19 dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. ¿Qué entendemos nosotros por este versículo? Es claro. Muchos salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
Es triste porque muchos, conociendo la verdad, se apartan de la verdad y salen de la verdad. La verdad de los 10 mandamientos. La verdad que nos conducirá a la vida eterna. Muchos salieron de entre nosotros porque en realidad no eran de nosotros. Creían en otras doctrinas. Pero ahora nosotros que estamos acá, pidámosle a Dios que nos dé el conocimiento y que nos dé la fuerza para seguir luchando hasta cuando Él venga. Porque muchos saldrán de nosotros porque en realidad no eran de nosotros y no pertenecían a nosotros. Es triste porque hemos visto que muchos de nosotros, que antes eran de nosotros, se han ido. Pero la Biblia es clara y dice, muchos que estaban con nosotros se fueron porque en realidad no eran de nosotros. Creían en otras cosas. Pero pidámosle a Dios sabiduría y conocimiento para que podamos creer en su palabra y podamos creer en la verdad. En la única verdad que es Cristo Jesús. Es hora de prepararnos, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes nos trae una enseñanza de preparación y nos muestra dos grupos diferentes, las prudentes y las insensatas. Nos muestran las prudentes que tienen suficiente aceite y las insensatas que están escasas de aceite. El novio tarda, Cristo Jesús tarda, pero no tarda porque Él quisiera tardar, sino tarda por amor a usted y amor a mí. Por eso tarda, porque Él quiere que todos seamos salvos y que todos conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Por eso tarda Él. No es por otra razón. Jesús ya hubiese venido, ya hubiese venido tal vez siglos atrás, pero Él tarda por amor a usted y amor a mí. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por eso? Amén. Yo le doy gracias a Dios porque me está dando la oportunidad, me está dando el tiempo para prepararme. Porque Él quiere que usted y yo seamos salvos. Y que vivamos con Él y que gocemos de esa vida maravillosa que Él tiene preparada para nosotros. Entonces, preparémonos, ¿verdad? Porque es el momento. Vamos a regresar, ya para ir terminando, vamos a regresar al libro de Mateo. Ya para ir concluyendo, al libro de Mateo, nuevamente su versículo 25. Mateo, su capítulo 25 y su versículo 6, donde encontramos nuestra lectura bíblica, y dice, a medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salgan a recibirlos. Ese mensaje va para nosotros. A medianoche gritaron, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado? Es la pregunta. ¿Estás preparado para cuando el novio regrese? ¿Estás preparado cuando aparezca Cristo Jesús a medianoche? Cada uno contestemos esta pregunta en nuestro corazón, en nuestra mente. Es momento de prepararnos. Prepárate ahora que tienes tiempo. Ven a Cristo ahora mismo. La salvación es gratis. La salvación es gratuita. No debemos de pagar nada. ¿O acaso usted pagó algo por ser bautizado? ¿No? ¿O alguien de entre nosotros pagó algo por ser bautizado? No. ¿O pagó algo alguien por conocer a Cristo? No. La salvación, la vida eterna, es gratis, es gratuita. Cristo Jesús ya pagó por nosotros. Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario.
Pagó por usted y pagó por mí. La salvación es gratuita. Cristo Jesús está a las puertas. Está tocando la puerta de su corazón. Día con día toca la puerta de nuestros corazones. Y es la decisión de usted y mía en abrir la puerta de nuestro corazón. Jesús está pronto a venir. No sabemos cuándo, no sabemos qué día, no sabemos la hora, no sabemos una fecha exacta, pero lo que sí sabemos es que las señales del fin del mundo se están cumpliendo. Y la estamos viendo. Entonces, es algo que nos puede ayudar a prepararnos, porque sabemos que estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Por eso, ¿verdad? Cuando empezamos, vimos en el capítulo 24 de Mateo que hablaba sobre las señales del fin del mundo. Entonces, ahí decía, habrán guerras, habrán rumores de guerras, habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin. Pero son señales del fin del mundo. Porque los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿qué señales habrán? Y Jesús les dice estas señales. Las estamos viendo ahora con día. Las estamos viendo en el mundo actual. Entonces es hora de prepararnos, ¿verdad? Es hora que nos preparemos para que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, estemos listos. Estemos como las vírgenes prudentes con suficiente aceite. Que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Y que nos llene de ese aceite que necesitamos para esperar al novio. Para esperar a Cristo Jesús, que viene muy pronto en las nubes. Termino con este versículo, Apocalipsis 3:15. Perdón, Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Jesús nos hace la invitación, yo vengo pronto, retén lo que tienes, retén la verdad que tienes en tu corazón, para que ninguno arrebate tu corona, para que ninguno tome su lugar y tome la corona que a usted le pertenece. Es la invitación que Cristo nos hace ahora mismo. Yo vengo pronto, retén la verdad en tu corazón, para que nadie arrebate tu corona. Hay una corona allá en el cielo, para usted y para mí, que nos está preparando Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús se fue muchos años atrás a preparar un lugar para usted y para mí. Las mansiones celestiales están listas. Hay mansiones que están listas para usted y para mí. Un lugar hermoso que nos espera. Estemos listos y preparados para que cuando Cristo Jesús venga, podamos ir juntamente con Él en las nubes de los cielos. Que Dios les pueda bendecir en esta hermosa mañana, es mi deseo. Feliz sábado. Por el mensaje del regreso del Señor.
Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todo llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él venirá, cercano, cercano Él está. Las divinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados subirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, virá, cercano, cercano Él está. Las divinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, o el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús. Ya buscamos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las benignas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. Esta juventud eterna, primavera sin igual, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las felinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues ahí habitaremos con Jesús. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido Jesús, gracias le damos por la oportunidad, Señor Jesús, de poder estudiar su palabra y poder comprender que usted está cerca a venir. Señor Jesús, sabemos de que los tiempos están llegando a su fin. Sabemos también que este mundo tendrá su final, pero le pedimos a usted que pueda ayudarnos a prepararnos, que el Espíritu Santo more en nuestros corazones día con día y que esa vasija de aceite pueda llenar nuestros corazones, para que el día que usted venga estemos listos y podamos ir con usted a gozar de las mansiones celestiales. Tenga usted misericordia de nosotros, perdónanos, porque no somos perfectos y cometemos errores y le fallamos a cada momento. Pero tenga usted misericordia de nosotros y perdónenos,
nuestras malas acciones. Señor Jesús, acompaña a cada uno de nuestros hermanos a sus hogares y que su protección vaya con ellos, que sus ángeles los acompañen y que podamos, oh Dios, estar gozosos en este día, en las horas de su día santo que aún faltan. Gracias por todo, Señor Jesús, en su nombre. Amén. Amén.